El descarte es la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, vivas o no, por no alcanzar el tamaño deseado, por no ser de la especie pretendida o porque el pescador no dispone de espacio para su almacenamiento. Esto, que suena increíble en una región y un país que demandan cada vez más alimentos, se ve en imágenes como estas. Los descartes no solo representan una pérdida para el ecosistema marino y en lo puntual para algunas especies que ven eliminado su instinto de caza y pesca, sino también para la vida económica del sector pesquero. Es por eso que algunas preguntas irrumpen con fuerza cuando se plantea esta problemática. ¿Es posible aplicar el descarte cero en la Argentina? ¿Qué industrias se podrían desarrollar a partir de estos productos que se desechan? ¿Cómo impacta esta práctica en la producción pesquera total? Una de las pesquerías más redituables es la del langostino, especie que se encuentra en las aguas patagónicas argentinas y que es reconocida en el mundo por su calidad, tamaño y porque han sido depredados en otras partes del mundo como España. Sin embargo, más allá del gran negocio que promueve para quienes se abocan a esta actividad, esta pesca es la que genera mayor descarte de fauna acompañante. Una muestra de ello se da con la merluza, que es un predador del langostino, ya que en el proceso de pesca los ejemplares de mucho quilaje quedan atrapados, llevados a cubierta y luego son arrojados al mar sin poder ser utilizados como materia prima o para darles valor agregado y así incrementar la producción. Como estos peces viven a mucha profundidad, una vez subidos al barco, mueren por una diferencia de presión. Esta práctica genera una pérdida de millones de kilos diarios, por lo que en la actualidad se debate cómo poner fin a una forma de explotación de un recurso natural que no asegura su preservación, a la par que se intentan impulsar medidas que no solo promuevan la industria generando mayores puestos de trabajo, sino que también resguarden el alimento para la población. Para ello se vuelve cada vez más necesario refundar la política pesquera. Nos sorprendemos cuando vemos tirar leche o fruta. Desperdiciamos alimentos. Desperdiciamos alimentos, sí señor. Alimento que el pueblo necesita, alimento que el mundo necesita. Sí. Y alimento que nosotros no lo esforzamos para que exista. Existe porque Dios así lo quiere. Sí. Es la multiplicación de los peces que los humanos lo desperdiciamos. Sí. Yo recuerdo que en pleno auge de la actividad de la pesca, los camiones fundamentalmente de Mar del Plata y de otras zonas trabajaban muchísimo, transportaban muchísimas toneladas de pescado fresco, pescado elaborado, etcétera, etcétera. Es una vergüenza que hay ciudades pesqueras de la Patagonia que están muertas y nosotros derrochamos el pescado, dejamos que lo pirateen, y después el descarte y toda esta ferocidad, ¿no es cierto?, inadmisible. Realmente es tremendo lo que se está haciendo. Porque tirar los alimentos, desperdiciar los alimentos, cuando hay tanta necesidad en nuestra ciudad, hay sectores de nuestra sociedad, niños, familias humildes que pasan necesidades de alimentos, tirarlo realmente es lamentable que esto ocurra y que los gobiernos no se preocupen para evitar que esto ocurra. Los trabajadores no tienen ningún tipo de responsabilidad y en cuanto a los capitanes de pesca, menos aún. Desprecio y desidia es lo que ha manifestado justamente el Estado a través de los gobiernos que han transitado en los años del desarrollo de la industria. Y pescan sin el legítimo permiso para hacerlo. ¿Qué hacemos los trabajadores marítimos para ejercer esta soberanía en el mar argentino? Bueno, como datos les digo que hay una flota de 500 barcos de distintas esloras, de distintos tamaños, con lo cual se pescan las distintas especies. Y estos barcos son tripulados por 20.000 trabajadores de manera directa y generan trabajo para más de 100.000 trabajadores de manera indirecta. Se producen capturas en el orden del 1.000.000 de toneladas al año y se generan ingresos por el orden de 2.000 millones de dólares al año para el Estado argentino. Si estos barcos no estuvieran ahí, ustedes pueden comprender fácilmente que esa flota extranjera que tiene un gran poder de pesca ingresaría fácilmente al mar argentino y pescaría mucho más cerca de las costas del mar argentino, robando absolutamente todo lo que
el mar argentino provee. Ahora bien, ¿por qué asocio esto de que un Estado deba ejercer su soberanía como le corresponde con esta industria pesquera y con un video que por cuestiones técnicas no ha sido claramente visibilizado? Porque un Estado ejerce su soberanía para cuidar sus recursos, para cuidar sus pertenencias. Y el recurso pesquero es un recurso natural, como decía el video, que lo siembra Dios y los hombres, los argentinos en este caso, lo desperdiciamos. De ese 1 millón de toneladas que se pescan aproximadamente todos los años, el 30% se tira. 30.000 toneladas de especies diversas por mes se tiran en el mar argentino. Ahora, también decía el video que los trabajadores no tenemos responsabilidad alguna, y esto implica a toda la tripulación, que somos quienes estamos en ese hecho que no nos gusta para nada. Deben tener claridad que para nosotros sería más fácil traer todo a puerto y venir más rápido a casa, y eso no va a significar que no ganemos dinero. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Es la pregunta. Bien, no debe llamar la atención que los trabajadores defendamos nuestro trabajo, porque lo que estamos haciendo nosotros al exponer esto es defender nuestro trabajo, porque ese recurso que se tira muerto al mar no tiene la posibilidad de reproducirse y a futuro pone en riesgo la posibilidad de trabajo de los pescadores en este caso. No son peces, es alimento. Tienen que mirarlo de esa manera. Alimento que se exporta en un orden del 95%, porque claramente Argentina no es un Estado que no ha tenido gobiernos que haya educado a su pueblo a alimentarse de este alimento con tantos nutrientes, que lo vienen a buscar de todo el mundo. De todo el mundo vienen a buscar ese 1 millón de toneladas, mientras nosotros la tenemos acá y nadie nos educa a consumirlo y alimentarnos de ello. Salvo que crucemos los 50 años de vida y entonces ahí los médicos nos dicen que 2 veces a la semana debemos incluir el alimento de la pesca, porque parece que es remedio en definitiva, porque a las dolencias que nos traen los años, 2 veces a la semana parece que nos hace bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué 2 veces a la semana y no toda la semana, todas las veces que querramos? ¿Y por qué esperan a los 50 años para decir que consumamos pescado cuando lo podemos comer toda la vida? Y es difícil decirle a un adolescente de 15 años, de 20 años, que comience a alimentarse mejor después que a los 15 años se le dio otro tipo de alimento que todos sabemos que se lo llama comida chatarra, por lo general, ¿no? Entonces, claramente, a un adolescente de 15 a 20 años le cuesta, que es lo primero que dice: no me gusta el pescado. Y la lógica es que Argentina, lamentablemente, teniendo esa riqueza, no ha tenido una política de Estado para modificar esto, lo que generaría además muchísimos más puestos de trabajo y un pueblo mejor alimentado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y voy cerrando porque los tiempos apremian. No debe sorprender, decía, que los trabajadores defendamos esto, y lo decía recién, y lo reconocía un maestro como es Hugo Moyano, con claridad certera, lo que significa tirar el alimento. Hay una ley, que es la Ley Federal de Pesca. En esa ley, en su artículo 8, se describe quiénes se integran en Argentina, quiénes tienen el poder de decidir cómo, con qué, quiénes, cuánto, dónde se pesca en el mar argentino. Se llama Consejo Federal Pesquero. Y vaya casualidad, no está integrado por el sector trabajador. Está integrado por funcionarios políticos, 2 representantes del Estado Ejecutivo, un representante por cada provincia con litoral marítimo, y ningún trabajador. Y vaya casualidad que los representantes de la provincia, por lo general, casi siempre están asociados al sector empresario, con lo cual el Consejo Federal Pesquero es manejado por el sector político y el sector empresario. Y los trabajadores no tenemos ninguna posibilidad de tomar decisiones
antes de que estas barbaridades ocurran, pero sí se nos pone la responsabilidad de ser los hacedores, porque en definitiva, ¿quién tira el pescado? Los trabajadores. El capitán que le indica al marinero que eso hay que tirarlo y se tira. Pero los que deciden cómo se pesca en Argentina son ellos. Entonces decía hoy, acá mi amigo hablaba de la intelectualidad. Y esto es lo que pasa, para terminar con este desatino. Fíjense que por un lado se promueven proyectos para sembrar pescado. ¿Sí? Para sembrar pescado, peces, obviamente, y sin embargo estamos tirando lo que siembra Dios. Una cosa de loco, una cosa que no tiene ni ton ni son. Y esto no es contra la piscicultura, sino es, hagamos las dos cosas. Hagamos la piscicultura si es parte de generación de trabajo y de generar alimento, y dejemos de tirar lo que estamos tirando. Entonces, para cerrar, les digo que el problema y la solución no tiene que ver con la tecnología ni con la economía, sino con el cambio intelectual de quienes tienen que tomar las decisiones. Entonces, en Argentina, los tres poderes que tienen la responsabilidad de sacar este país adelante deben tener ese cambio intelectual. El Poder Ejecutivo tiene representante en este Consejo. El Poder Legislativo debe cumplir su función no solo a nivel nacional, sino en las provincias. Y el Poder Jurídico, que la mira de costado y tampoco hace nada. Le mira de costado y no hace nada. Y quiero dejarles también otra visión. Hay muchas manifestaciones al respecto del cuidado y la preservación de los animales, los caballos, los gallos, los perros, los pingüinos, las ballenas, 30.000 toneladas de peces vivientes y sintientes. Eso es lo que tiramos todos los meses al mar. En este momento que estamos charlando. Entonces, bregamos, celebro esto. Pablo, quiero agradecerte profundamente por dejar este sector, así como los compañeros que somos, tengan la posibilidad de visibilizar esto, porque tenemos la claridad de que para la mayoría de los argentinos el mar está en las orillas de las playas y nada más, y sin embargo tenemos 1.400.000 millones de kilómetros cuadrados de mar rico que no lo conocemos, y que obviamente es parte de todo lo que han venido descrito acá. Se roban el cereal, se roban esto. Dije que el 95% se exporta. Y si el 95% se exporta y a la Argentina solamente le quedan 2.000 millones de dólares, me parece que está pasando algo parecido también. Gracias, Pablo. Gracias públicamente a Hugo Moyano también por habernos permitido hacer este video que es más amplio. Lo pueden ver en YouTube. Es fácil acceso. Se llama Bastante Cero la película, y ahí tienen la expresión de los trabajadores que quieren defender su trabajo. Gracias.